Que mis hermanos, Dios nos continúe bendiciendo a todos. Amén. Vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 12 al versículo 16. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Dice la Biblia allí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la altimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Buen Dios, una vez más venimos ante tu presencia, Señor. Agradecemos esta reunión, agradecemos la primera parte, los cánticos, Señor, el conversatorio con los hermanos acerca del libro. Te pedimos, Señor, que use tu palabra a esta hora, que te glorifique, Señor, que hables a nuestra vida, Padre amado. Y si tenemos personas en medio nuestro que no te conocen, también te pedimos, Señor, que use tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda convencerle de pecado. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, entonces estamos de vuelta en Efesios, mis hermanos. Seguimos en el capítulo 4, versículo 12 al 16, ¿verdad? Y yo quisiera introducir una introducción que a lo mejor ustedes conocen, ¿verdad? Pero hoy, si ustedes han notado, las grandes empresas, los supermercados y demás empresas en general contratan expertos para entrenar a su personal. ¿Usted ha visto eso, verdad? Las grandes empresas contratan expertos para entrenarlo, entrenar a su discipularlo, entrenarlo, capacitarlo, al fin de potencializar esas áreas de la empresa. Se le da entrenamiento a sus empleados, ¿verdad? Y yo quiero que usted note algo. Cuando usted va a la tienda, al supermercado, cuando llaman a un trabajador por la bocina, no le dicen trabajador. ¿Cómo le llaman? Empleado. No le dicen empleado tampoco. Colaborador. Le llaman colaborador, ¿verdad? Ya no le llaman empleado, ya no le llaman trabajador, le llaman colaborador. Antes era trabajador, antes era empleado, ahora es colaborador. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un trabajador y un colaborador? Bueno, mis hermanos, en términos simples, el trabajador es alguien que realiza una función determinada por el dinero que le pagan. Ese es un trabajador. Ahora, el colaborador es un trabajador también de la empresa, pero es alguien que está comprometido con el crecimiento y la productividad de esa empresa. Y si no lo es, la empresa quiere que sea así y utiliza el lenguaje para adaptarlo a su área. Y no le llama trabajador, le llama colaborador. Tú no eres un empleado más, tú no eres un trabajador más, tú eres un colaborador, tú eres parte de la familia Bravo, tú eres parte de la familia Jumbo, ¿verdad? Tú eres parte de esta familia. El empresario quiere, la empresa quiere que los empleados, ya no empleados, sino colaboradores, se sientan parte de la empresa. ¿Por qué? Y el colaborador se siente parte de la empresa, ¿verdad? Eso hace que la empresa sea como, sea productiva, que la empresa crezca, porque el trabajador termina su labor y se va, ¿verdad? Pero el colaborador va más allá, porque él quiere que la empresa crezca, porque él se siente parte de la empresa, ¿verdad? Y en ese mismo contexto, las empresas, como les decía ahorita, contratan hombres expertos para fortalecer las potencialidades de sus colaboradores y que de esta manera pues la empresa entonces pueda crecer con más facilidad. Y este mismo proceso, mis hermanos, darle con algunos detalles mínimos, nosotros lo vemos en la iglesia y podemos verlo en este pasaje
que nosotros acabamos de leer. Dios hace lo mismo con su iglesia. Da a su iglesia a hombres dotados para perfeccionarla o para capacitarla. La última vez que nosotros estuvimos acá, en la parte final, hablábamos del versículo 11. Vaya al versículo 11, justo antes del versículo que nosotros leímos. El versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Y el 12 que nosotros leímos entonces complementa lo que quiere decir el autor. ¿Para qué él constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿verdad? Y la semana pasada nosotros hacíamos una diferencia, no la semana antepasada, una diferencia entre los apóstoles, entre los profetas, entre los pastores y maestros y los evangelistas. Explicamos que los apóstoles, ¿verdad?, fueron hombres que fueron levantados para un momento en la historia de la iglesia, a principio de la iglesia, con un propósito específico. Lo mismo pasó con los profetas, con un propósito específico al principio de la iglesia. Sin embargo, los evangelistas, los pastores, maestros, tienen un ministerio continuo en la iglesia. O sea, que trabajan hasta hoy en la iglesia. El evangelista y el pastor y maestro todavía sigue vigente, mientras que los profetas y los apóstoles no. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Amén. Pero son hombres, lo que dio en el pasado, que ya no son para hoy, y lo que siguen vigentes, fueron un regalo de Dios para la iglesia, para perfeccionarla, para capacitarla. Note el paralelismo con los expertos de la empresa, ¿verdad? La empresa contrata expertos para capacitar a sus colaboradores. Dios regala a su iglesia hombres dotados para capacitar a sus santos, para capacitar a los creyentes. Y la primera tarea que Dios le da a los evangelistas y le da a los pastores es de perfeccionar a los santos. Como en el versículo, perfeccionar a los santos, es decir, capacitar a los creyentes, entrenarlos, equiparlos para servir en la obra, mis hermanos. Por eso es que el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el objetivo al establecer una reunión de creyentes o al establecer una iglesia, ¿verdad? Antes de establecer esa iglesia se tiene que hacer una labor de evangelismo, ¿verdad? Ahí está la labor del evangelista. El evangelista viene, predica, enseña el evangelio, ayuda a personas a llegar a Cristo, presentándole la palabra, orando por ellos y demás, ¿verdad? Ahora tú tienes un grupo de creyentes. Ahora este grupo de creyentes son una iglesia. Ahora esta iglesia necesita ser capacitada. ¿Quién es el elemento ahora para capacitar esa iglesia? ¿O quiénes son los elementos? Los hombres que van a capacitar esa iglesia, que van a instruir esa iglesia, los pastores. Vimos el trabajo del evangelista, ¿verdad? Los pastores entonces ahora tienen la labor de capacitar, y la Biblia le llama aquí perfeccionar. Es lo mismo. Perfeccionar, capacitar a los santos. Ese es el objetivo que tiene que cumplir el pastor ahora, ¿verdad? Ese trabajo de capacitación del pastor maestro. Y decíamos la última vez que aunque aquí la Reina Valera traduce pastores y maestros, la traducción correcta es pastor maestro. Porque aunque un maestro no sea pastor, el pastor tiene que ser maestro. Pastor maestro, ¿verdad? Es quien va a guiar, quien va a instruir a los creyentes en su relación con Dios, quien a su vez va a administrar los dones de la iglesia, de los hermanos, ¿verdad? Y los talentos, como identificar también dentro de la iglesia quiénes son los líderes, los pastores. ¿Por qué? ¿De dónde tienen que salir los pastores y los diáconos y los ancianos? De la iglesia. ¿Y quién es que va a estar verificando esas cosas? ¿Quién es la principal persona que está allí enseñando y que está edificando la iglesia y que está viendo quiénes tienen los dones, que está viendo quién predica, que está viendo quién tiene talento para cantar, que está viendo quién puede ser diácono, quién puede ser tal cosa? Bueno, el pastor o los pastores, si hay más pastores. Y en Tito capítulo 1, versículo 5, nosotros vemos, en una ocasión Pablo envía a Tito
a una isla llamada Creta. Habían unas iglesias establecidas allí, pero aparentemente habían algunos problemas, ¿verdad? Y Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Recuerde que el término anciano está haciendo referencia a pastor, ¿verdad? O sea, el pastor tiene la responsabilidad de enseñar, de guiar a su iglesia, de dar pacto, ¿verdad? Pero también tiene la responsabilidad de identificar los líderes en la iglesia. Identificar los líderes en la iglesia. Esa es una responsabilidad del pastor. Ahora, tiene que perfeccionar la iglesia, ¿verdad? Perfeccionar, capacitar a la iglesia. Y en ese sentido, hay 4 maneras por las cuales los creyentes van a ser equipados, van a ser capacitados para la obra del ministerio. En primer lugar, una herramienta para capacitar a los santos, capacitar a los creyentes, es la palabra de Dios. Si usted va, por ejemplo, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, la Biblia dice allí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa palabra perfecto se refiere a estar equipado. No es una palabra perfecto con ausencia de pecado, sino perfecto, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, completamente equipado. Es lo que quiere decir en otro contexto. Entonces, en segundo lugar, otra herramienta que nos sirve para edificar la iglesia, para capacitarla, es la oración. La oración. Si hay algo que el pastor debe hacer, debe enseñar, ¿verdad? Debe guiar a los hermanos, debe recomendar a los hermanos, es a orar. La oración es determinante en la capacitación y en el crecimiento de los creyentes, en el crecimiento de los santos. Y nosotros vimos una serie en Colosenses, ¿verdad? Y si usted recuerda, yo le había enseñado que aparentemente Éprafas, ¿verdad?, que es quien va donde Pablo, allá donde Pablo está preso, y le informa acerca de los colosenses, fue aparentemente el primer pastor de la iglesia de Colosa. Pero Pablo se refiere a Éprafas como pastor, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 12 al 13, él se refiere a una cualidad que tiene Éprafas para con los colosenses. Dice el versículo 12: os saluda Éprafas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, y nota lo que dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Cuál es la característica que Pablo está destacando de Éprafas? Un hombre que ora. Estaba orando por los colosenses. Yo le doy testimonio que ese hombre está siempre rogando por ustedes, para que ustedes crezcan, para que ustedes se mantengan firmes, ¿verdad? Si hay algo que debe caracterizar a un pastor, es la oración. La oración, mis hermanos. La oración es un elemento, porque usted le está enseñando, ¿verdad? Le está predicando la palabra del Señor, le está instruyendo, estamos yendo de un libro a otro, sí, pero hay que orar por esos hermanos, porque no todos tienen la misma capacidad, ¿verdad? No todos están mostrando el mismo interés, pero yo no me puedo meter en la cabeza de ellos para que lo hagan. Hay cosas que yo puedo hacer y hay otras que no. Tengo que enseñar, enseño. Para ello aprender e interesarse, bueno, yo oro. Entonces la oración es un elemento, mis hermanos, es una herramienta para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de los creyentes, para la capacitación de los creyentes, mis hermanos. En tercer lugar está la prueba. Está la prueba, y en cuarto lugar está el sufrimiento. La prueba, mis hermanos, para perfeccionarnos, y el sufrimiento también para perfeccionarnos, para capacitar a la iglesia. Recuerden lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, oiga lo que dice Santiago: hermanos míos, tened ¿por qué? Con sumo gozo. ¿Por qué?
Porque es una herramienta que el Señor está proveyendo para el crecimiento de su iglesia, para el crecimiento de sus santos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? O sea, la prueba tienen un propósito, van a producir paciencia. Pero el versículo 4 dice algo interesante. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Ahí está la palabra. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esa palabra perfecto, usted siempre tiene que pensar en equipado, en estar equipado. Las pruebas nos equipan, reafirman nuestro carácter, nos enseñan a actuar en situaciones incómodas para luego nosotros entonces poder aconsejar a otros en esas áreas, ¿verdad? Poder glorificar a Cristo en medio de nuestras dificultades. Pero note que dice, mantenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa esto? Tú vas a ser paciente, ¿verdad? En medio de la prueba. No te vas a poner a dar gritos y a maldecir, porque de esa manera tú no estás glorificando a Dios. Ni la paciencia está teniendo su obra en ti. Cuando la paciencia tiene su obra completa, es cuando tú sufres bien. Cuando tú sabes que estás sufriendo, pero tú dependes del Señor. Y sabes que detrás de ese sufrimiento el Señor tiene un propósito. ¿Por qué? Porque la prueba es una herramienta para capacitar a los santos. En cuarto lugar tenemos el sufrimiento, que son primos, están ahí cerca, ¿verdad? El sufrimiento es otra herramienta para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vaya por favor conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia allí, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero es que el Señor está utilizando el sufrimiento para que nosotros crezcamos, ¿verdad? Para Él mismo perfeccionarnos, ¿verdad? El Señor está utilizando el sufrimiento para eso, mis hermanos. No se preocupen que yo voy a llegar a la respuesta que ustedes están buscando. Estamos por ahí. Ahora, ¿cuántos creyentes sufren persecución alrededor del mundo? Muchos, mis hermanos. Muchos creyentes sufren persecución alrededor del mundo. A través de ese sufrimiento, el Señor está perfeccionando la fe de esos creyentes, ¿verdad? Porque nuestra fe, ¿verdad?, es como el oro. Si usted ha visto el proceso que tiene el oro para llegar a como usted lo conoce, es una piedra vieja, ¿verdad? Pero esa piedra vieja tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por fuego, para que todas esas impurezas, ¿verdad?, desaparezcan. Entonces usted pueda ver ese brillo en el oro. El creyente, mis hermanos, también tiene que pasar por el fuego de la prueba, para que todas esas impurezas, para que todas esas áreas que nosotros tenemos de ñoñería, de gritería, de pecado, desaparezcan, mis hermanos. El sufrimiento es un instrumento para capacitarnos para la obra del ministerio. Ahora bien, yo quiero hacer un aclarando acá. ¿Por qué tú estás sufriendo? Si tú estás sufriendo, ¿por qué estás sufriendo? Tú sabes por qué tú estás sufriendo. Tú estás sufriendo por causa de Cristo. Porque hay otro detalle, ¿verdad? A lo mejor dice, bueno, yo estoy sufriendo. Yo me metí a una compraventa y el guachimán me dio un tiro. Y ahora yo estoy sufriendo, ¿verdad? Dirá, no estoy sufriendo por causa de Cristo. ¿Es a ese sufrimiento que el Señor se está refiriendo? No, de ninguna manera. No es a ese tipo de sufrimiento. Si va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versos 14 al 16, Pedro en su carta le dice a sus destinatarios, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué soy? Bienaventurado, dichoso, ¿verdad? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué tú estás sufriendo? ¿Tú estás sufriendo como cristiano? Glorificas a Dios por ello. Ahora tú estás sufriendo por meterte en lo que no te importa, ¿verdad? Arrepiéntete. Arrepiéntete y deja eso.
Porque ese sufrimiento del que el Señor está hablando acá para perfeccionar a los santos no es un sufrimiento producto de nuestra imprudencia, sino producto de nuestra vocación, producto de nuestra identidad en Cristo. Recuerde que usted y yo no somos de este mundo, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo rechazó a Cristo y nos va a rechazar a nosotros también. O sea que de manera natural, ese sufrimiento que usted puede estar experimentando, ya sea producto del rechazo, ya sea producto de una enfermedad, ya sea producto del pecado, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ese todas las cosas le ayudan a bien, en otra traducción es todas las cosas cooperan para bien, ¿verdad? Si usted ha visto, por ejemplo, una de esas empresas que tiene embalaje y que tiene cadena y tiene Catalina, ¿verdad? Y una de esas cosas empuja a la otra y una empuja a la otra en ese proceso de andamiaje. Si piensas en un reloj, por ejemplo, que tiene muchísimas piezas, una pieza da vuelta, la otra le da vuelta a la otra, ¿verdad? Cada una de esas piezas está cooperando con la otra, una empuja a la otra, ¿verdad? Para que el reloj pueda agilizar su proceso. Entonces, las pruebas, las cosas que llegan a nuestra vida, si llegan de parte del Señor, el Señor la encamina a bien. Y tenemos ejemplo en la Biblia. Nosotros tenemos el ejemplo de José, ¿verdad? El ejemplo de José, sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? ¿Y qué pasó con José? El mal que ellos querían hacerle, el Señor lo encaminó a bien. Y el Señor lo utilizó a él para preservar a mucho pueblo, mis hermanos. Pero ciertamente, mis hermanos, nosotros tenemos que padecer por Cristo. Padecer por Cristo y no por entremeternos en lo ajeno. Si estamos padeciendo como cristianos, a Dios sea la gloria. Porque el Señor está permitiendo ese sufrimiento en nuestra vida para perfeccionarnos, para capacitarnos. Dice el pastor Miguel Núñez en una serie que él tiene, que le invito a que la vean, se llama Sufrir Bien, me parece que. Y dice él allí en esa serie, una de las cosas que él dice, se llama el sufrimiento, una experiencia inevitable, ¿verdad? Dice lo siguiente: en la vida venidera, Cristo nos ha llamado a compartir su gloria, pero en esta vida nos ha llamado a compartir su sufrimiento. ¿Usted entendió bien? ¿Verdad? En la vida venidera, para donde nosotros vamos, ¿verdad? Recuerden que nosotros empezamos hablando de todas las riquezas que tenemos en Cristo, que tenemos en el Señor. En la vida venidera, Cristo nos ha llamado a compartir su gloria con Él, pero en esta vida nos ha llamado a compartir su sufrimiento, ¿verdad? Su sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la reacción del apóstol Pablo estando consciente, ¿verdad?, de sus sufrimientos en Cristo? Porque Pablo se aguantó pedra, ¿verdad? Pablo se sufrió, ¿verdad?, por causa de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora me gozo. ¿Cómo va a ser? Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, mis hermanos, que el sufrimiento es un elemento normal en la vida del creyente, ¿verdad? Es un elemento normal. Y precisamente el mismo Pedro, cuando le escribe, me parece que en primera de Pedro, él le dice: no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa rara le pasase, ¿verdad? Eso es normal. Él estaba escribiendo a un grupo de personas que andaban huyendo, eran cristianos pero andaban huyendo y eran recién convertidos y no conocían muchos de los elementos que tenían que ver con la cristiandad. No se sorprendan por las pruebas por las que ustedes están pasando, ¿verdad? Como si algo raro lo estuviese aconteciendo. Eso es normal. El Señor usa la prueba para capacitarnos. El Señor usa la prueba para capacitarnos, mis hermanos. Y la prueba y el sufrimiento son herramientas de perfeccionamiento enviado directamente por Dios. Made in cielo, mis hermanos. Enviado directamente por Dios. Mientras las otras dos herramientas que vimos al principio, que son la palabra y la oración, son aplicadas por el hombre que Dios ha regalado a su iglesia para capacitarnos para la obra del ministerio, ¿verdad? Mientras yo estoy predicando y estoy orando por usted, ¿verdad?
pero el Señor utiliza otras herramientas también para capacitarlo. Utiliza la palabra, utiliza la oración, utiliza la prueba y utiliza el sufrimiento, mis hermanos. Ahora, yo quiero que usted sepa, mis hermanos, que el Señor ha regalado hombres, ¿verdad? Ha regalado hombres doctos para edificar su iglesia. En la empresa dirían expertos, ¿verdad? Expertos para entrenar a su iglesia. Hemos hablado de los pastores, del pastor, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted tenga bien claro que ningún pastor, ni ninguna agrupación de pastores, por más dones y talento que posea, puede trabajar solo. Los pastores son un don a la iglesia, pero de manera individual, cada uno de nosotros tiene dones. El trabajo del pastor, ¿verdad?, es edificarlo a usted en cuanto a eso. Que usted pueda reconocer sus dones y pueda poner esos dones en ejercicio para edificación de la iglesia. Alguien dijo: nunca he visto a un ejército ganar una guerra con un grupo de generales, ¿verdad? No es un grupo de generales que va a la guerra, son los soldados que van a la guerra, dirigidos por los generales, ¿verdad? De manera que si en el ejército se necesitan los soldados, en la iglesia se necesitan los demás creyentes. Porque Dios los ha equipado ciertamente para que puedan edificar la iglesia. Y el hermano ahorita citaba un versículo que está en Pedro, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿verdad? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Mediante a qué? Mediante el conocimiento de aquel, mediante el conocimiento de Jesucristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En otras palabras, el Señor nos ha equipado para que nosotros edifiquemos su iglesia, mis hermanos. El pastor puede ser un hombre de palabra, puede ser un hombre de oración, pero este necesita de un ejército santo, ¿verdad?, que él está capacitando. Que estos saldrán, de aquí saldrán los ancianos, de aquí saldrán los diáconos, de aquí van a salir la maestra de escuela dominical, de aquí van a salir, qué sé yo, cantantes, demás, van a salir de la iglesia. Él está capacitando esta iglesia, pero no para que la iglesia se quede sentada. No para que la iglesia venga todos los domingos a mirarse cada uno la espalda o el moño o la pinza que tienen detrás. No, mis hermanos. Es para que puedan utilizar sus dones en edificación de la iglesia, ¿verdad? Edificación de la iglesia. Y ese es el para qué, versículo 12, en la parte B, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso, mis hermanos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la meta de Dios para con los creyentes, verdad? ¿A dónde Dios quiere llevar a los creyentes? ¿A dónde Dios quiere llevar a sus santos? Acompáñenme al versículo 13 en adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor. Hasta el versículo 15 en la parte A, mis hermanos. Entonces, la edificación de los creyentes involucra un objetivo doble. ¿Cuál es ese objetivo doble? La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe es el objetivo doble, ¿verdad? La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Es de ahí donde fluye la madurez espiritual, la sana doctrina y el testimonio de amor de la vida cristiana. La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Y esa expresión, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no debe confundirse jamás con alcanzar la glorificación. No, es un proceso terrenal. Es un proceso que estamos de este lado de la historia todavía. Pablo no está describiendo la obra a favor de la iglesia en el cielo, sino la obra de hombres dotados, ¿verdad? Pastores para su edificación en el contexto terrenal. El primer resultado de la edificación de la iglesia es la unidad de la fe. Debe haber unidad en la fe y se refiere a tener todo un mismo entendimiento de la doctrina bíblica. Ese es lo primero a donde Dios quiere llegar, ¿verdad? Donde quiere llevar a la unidad de la fe, a que tengan un conocimiento todos
de la doctrina bíblica. Y el segundo resultado es el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Y esta no es una referencia acerca de la salvación, sino acerca de un conocimiento profundo. Una palabra que compartimos, me parece que en Colosenses, epinosis, ¿verdad? Epinosis, conocimiento pleno. Ese es un conocimiento pleno de la persona de Jesucristo, la unidad de la fe y un conocimiento pleno de su persona, ¿verdad? Pleno, que sea exacto, que se alcanza por medio de una relación con Cristo basada en la oración, el estudio fiel de la obediencia a su palabra. O sea, ¿cómo se alcanza ese conocimiento pleno? A través de su palabra, a través de la oración, ¿verdad? Yo le decía ahorita, ore por esa área difícil. Usted lee la palabra de Dios, ore por esos versículos que usted no entiende. Pregunte esas cosas que usted desconoce. Porque ¿cuál es el papel del pastor? ¿Cuál es el papel del pastor, verdad? Está ahí para eso, está ahí para orientar. Usted no tiene que aparentar que usted sabe. Yo sé que usted no sabe. Cuando usted me dice que sabe, es que más yo sé que usted no sabe. Entonces reconozca que usted no sabe. Y así usted puede aprender, ¿verdad? Le digo algo, a mí me molesta la gente que me dice que sabe antes de no terminar de explicarle. Mira, tal cosa que se yo. Ah, yo sé. Usted me explica. Yo le puedo decir que yo sé después. A veces yo sé y ni le digo. ¿Por qué que eso trae, mis hermanos? Eso es como un cierre. Nosotros nunca sabemos tanto de lo que deberíamos saber. Siempre necesitamos seguir aprendiendo, mis hermanos. Seguir aprendiendo. Y el que cree que sabe, por lo regular no sabe. Y si sigue creyendo que sabe, por lo regular no aprende, porque se queda con lo que tiene. Se queda con lo que tiene, mis hermanos. Y nosotros no nos hagamos maestros. Nosotros somos discípulos. Somos aprendices. El aprendiz siempre está aprendiendo. El que se hace maestro a sí mismo, se queda con lo que tiene. Y como se ha promovido como maestro, no se atreve a decir que no sabe, porque lo van a señalar. Como yo no soy maestro, yo lo que soy aprendiz, yo puedo decir no sé, yo te digo ahorita, ¿verdad? No quedo mejor parado. No es mejor ser humilde, mis hermanos, a nosotros estar pretendiendo cosas que nosotros no somos, mis hermanos. Entonces, epinosis, un conocimiento pleno de la persona de Cristo. Y el tercer resultado es la madurez espiritual, o sea, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es madurez espiritual. Y cuando la iglesia está siendo edificada de forma correcta, va a alcanzar la madurez de forma inevitable. Una iglesia que se está alimentando bien con la palabra del Señor, una iglesia que está orando, ¿verdad? Que está buscando la presencia del Señor de manera inevitable, va a crecer espiritualmente, de manera inevitable, va a madurar en muchas áreas, ¿verdad? Porque se está exponiendo precisamente a las herramientas que el Señor ha determinado para esos fines. Y la meta del ministerio de Pablo a los creyentes era su madurez, como lo indica sus arduas labores realizadas en las diferentes cartas que nosotros leemos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en Colosenses, una de las cartas de Pablo, capítulo 1, versículo 28 al 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál era el fin? Presentar perfecto a todo hombre. Recuerda que la palabra perfecto es capacitar, ¿verdad? Instruir. Que esas personas que Pablo instruía, ¿verdad? Él quería presentarlo capacitado. ¿Ustedes recuerdan a Timoteo? Pero Timoteo estuvo con Pablo y después Pablo no lo mandó por una iglesia. Y Tito, recuerden que ahorita leíamos, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, ¿verdad? Pero ¿por qué él tenía la capacidad para poder corregir problemas allí? Porque había sido capacitado. No se iba a mandar una persona que estuviese incapacitado para resolver un problema, ¿verdad? Entonces la meta de Pablo era presentar a estos hombres, presentar a esta iglesia, presentar a esas personas a las cuales él ministraba, perfectos en Cristo, capacitados con la palabra del Señor, sirviendo a otros, discipulando a otros, mostrando a Cristo a otros, llevándoles a conocer a Cristo a otros, no que se quedaran ahí con él, sino que se iban a otros lugares, ¿verdad?
y la iglesia crecía y predicaban el evangelio. Si de aquí salen 2 hombres para ser pastores y se van a otro lugar y abren una iglesia en otro sitio, yo no voy a sentirme mal por eso, porque ese es el propósito, mis hermanos. Ese es el propósito, que esas personas puedan estar capacitadas y, como Pablo le dijo a Tito, y que sean idóneos, ¿verdad?, para enseñar a otros. Por eso el Señor ha regalado pastores a su iglesia, para que la capaciten, para que la enseñen, para que la instruyen, para que enseñen todo el consejo de Dios. Dice Filipenses capítulo 3, 14 al 15, Pablo también: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, eso también nos revelará Dios. O sea, todos los que somos perfectos tenemos que tener ese deseo. Todos los que hemos sido capacitados tenemos que tener ese deseo de proseguir ¿a dónde? A la meta. ¿Quién es la meta? Cristo es la meta, mis hermanos. Ese deseo debe de estar en nuestros corazones. Proseguir a la meta, dice Pablo allí, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Y si tú eres perfecto, si tú has sido capacitado, si tú eres cristiano, tú tienes que sentir eso mismo. Y si necesitas sentir otra cosa, el Señor te la va a revelar. Pero tenemos que tener ese mismo sentir, porque hemos sido llamados por el mismo Espíritu, mis hermanos, y tenemos un mismo Señor y un mismo bautismo. Y el resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia también es la sana doctrina. La sana doctrina, mis hermanos. El cristiano maduro no se comporta como un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Un cristiano maduro no es un niño fluctuante. ¿Qué es un niño fluctuante? ¿Qué es fluctuar, verdad? Un niño ahora quiere una cosa y mañana quiere otra. Un cristiano maduro hoy está en una iglesia, mañana está en otra. Hoy está creyendo una cosa, hoy está creyendo otra. Y Santiago le llama a este tipo de personas hombre de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo aquí, cuando dice niños fluctuantes, como niños fluctuantes, cristianos inmaduros, alguien que se deja llevar por cualquier enseñanza que esté a la moda, por cualquier maestro que aparezca por ahí en las redes. Ah, sí, este sí es bueno. Niños fluctuantes, hombres de doble ánimo. La palabra estratagema que Pablo usa aquí hace referencia a los dados, ¿verdad?, que usan los apostadores en los juegos de azar. Y esos dados usados por los apostadores en los juegos de azar eran manipulados para ellos sacar su propia ventaja. Cuando la Biblia utiliza esta palabra estratagema como un sinónimo de manipulación, por estratagema de hombres, por hombres que manipulan las cosas para su beneficio, para sacar ventaja. O sea, no te dejes guiar por ese tipo de personas, no te dejes desviar por ese tipo de gente. La astucia, ¿verdad? Emplean con astucia, y este término astucia alude a la idea también de manipulación artificiosa para que el error tenga aspecto de verdad. ¿Se acuerdan de los gabaonitas? Los gabaonitas, ¿verdad? Los gabaonitas se disfrazaron y agarraron y buscaron ropa vieja y buscaron su cosa vieja y dijeron, nosotros venimos de muy lejos. ¿Qué hicieron? Que su mentira pareciera verdad. Utilizaron la astucia y el pueblo de Dios le creyó, y lamentablemente se infiltraron en el pueblo de Dios, y cuando vinieron a ver ya era demasiado tarde. El cristiano maduro no se deja guiar por ese tipo de hombres, por ese tipo de personas, ¿verdad? Está la palabra altimaña también, que se utiliza más adelante en la carta, ¿verdad?, con referencia a las acechanzas del diablo. Ahora, esta palabra tiene que ver con intentos planeados, sutiles y sistemáticos de hacer caer en el error. Cuando hablamos de sutiles, ¿verdad?, que son cosas que son imperceptibles, que no parecen malas, que no parecen pecado, que no parecen que vayan a hacer daño, pero que son sistemáticas. ¿Qué yo hago? Empiezo a trabajar por ahí.
doy un paso, luego doy otro. Doy una mentira, luego digo otra. Un día vengo, te invito para esto, luego te invito para lo otro, para que tú te confíes. Es sutil, es sistemático, ¿verdad? Pero al final te va a llevar al error. Eso no es lo que nosotros vemos en esa secta que nosotros vemos por ahí en las redes. Es eso mismo, mis hermanos. Son engaños sutiles, te mencionan a Dios y nosotros a veces creemos que todo el que menciona a Dios está en la verdad, sin embargo está en el error. Y el cristiano inmaduro, cae en todos esos ganchos. Desde el mensaje de la prosperidad, los falsos milagros de T.B. Joshua, ¿verdad? ¿Cuántos habían allí, verdad? Todavía se están descubriendo cosas de T.B. Joshua después que se murió, mis hermanos. Sin embargo, allí habían cristianos que ponían en tela de juicio lo que se decía de él, porque ellos veían los milagros que él hacía y ellos entendían y ellos iban tras él y le daban su dinero, mis hermanos. Y todavía hay gente por ahí, que hay cristianos que van por ahí y le dan su dinero. Dios nos ha regalado pastores fieles a las iglesias locales para que nosotros nos dejemos guiar de esos pastores fieles que están normando la iglesia por lo que dice la Biblia, mis hermanos, por lo que dice la Biblia. Y si tú eres un verdadero cristiano y tú te estás congregando en una secta, tarde o temprano el Señor te va a sacar de ahí. Ahora, si tú no eres cristiano y te estás congregando en una secta, tú eres un impío igualito que el dueño de la secta y que está al frente. Y si no se arrepiente, si no conoce al Señor, vaya a parar al mismo lugar donde va a parar el postulante de la secta, al infierno, lamentablemente. Nosotros solo podemos entrar al cielo a través de Jesucristo. La única puerta al cielo es Cristo. Ningún Mahoma, ningún Confucio, ¿verdad? Nada de eso. La única puerta es Cristo. Ahora, hay quienes siguen y Judas le llama nube sin agua. Le llama a estos hombres, ¿verdad? ¿Qué es una nube sin agua? Eso es como que usted diga, ahí lo que hay es espuma, ahí no hay chocolate, ¿verdad? Ahí no hay contenido. Nubes sin agua que parece que tienen, pero que no tienen nada, que son obreros fraudulentos, pero lamentablemente son seguidos por muchas personas, por mucha gente. Nuestra oración es que la luz del Evangelio pueda resplandecerle antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Y la quinta característica de una iglesia que está siendo perfeccionada es, versículo 15, que está siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? Esta iglesia está siguiendo la verdad en amor, en lugar de desviarse como los niños fluctuantes. ¿Qué está haciendo? Está siguiendo la verdad en amor, está siendo instruida con la palabra de Dios, está siendo guiada a la oración. Pero en medio de esa instrucción, mis hermanos, también nosotros vemos lo que nosotros hemos visto todos estos días y hemos enseñado también. También la iglesia aplica disciplina. También las ovejas son llamadas, ¿verdad?, para que no caigan en el hoyo y para que no caigan en el error, mis hermanos. Entonces, la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que están siguiendo el amor. Están siguiendo la verdad en amor. Y el verbo que se traduce siguiendo la verdad es aleteo. Y esto significa hablar, relacionarse, actuar conforme a la verdad. La iglesia equipada, cuyos miembros son maduros, proclama la verdad en amor. Proclama el evangelio en amor, ¿verdad? Y Pablo, una vez más vemos un ejemplo acá de eso, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 12. Pablo proclamando la verdad en amor. Dice el versículo 7: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo o cómo el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Estas no son palabras afables, ¿verdad?
No son palabras de amor, no son palabras afables. Ok, si nosotros no pudiésemos darle el evangelio, le diéramos hasta nuestra vida. Y Pablo está diciendo, ustedes han llegado a ser muy queridos para nosotros. Él está hablando a una iglesia que él le ha predicado el evangelio. Y él no le está predicando el evangelio con odio. Él no le está predicando el evangelio con legalismo. Se lo está predicando en amor, mis hermanos. Y el amor es un fruto ¿de qué? Del Espíritu, ¿verdad? Nosotros no podemos fingir el fruto del Espíritu. Si no está, lamentablemente nosotros no podemos fingirlo. Va a salir de manera automática en nuestra vida cuando nosotros hemos sido regenerados, porque es el fruto del Espíritu, mis hermanos. En ocasiones oímos ciertos tipos de predicadores en nuestros días que respiran legalismo, que respiran odio, cuando supuestamente están predicando el evangelio a los perdidos. Evidentemente Pablo no estaba predicando como la secta de los rabacucos, ¿verdad que no? Pablo no le estaba comunicando el evangelio como lo hacen los rabacucos en las redes. ¿Y saben qué es lo lamentable, mis hermanos? Que mucha gente cree que todos los cristianos somos así. Me ha pasado. Mucha gente cree que todos los cristianos somos así como ellos, que le hacen daño al verdadero evangelio, predicando un evangelio que no está en la Biblia, mis hermanos. Evidentemente Pablo no estaba haciendo eso, estaba compartiendo el evangelio movido primeramente por el amor a los perdidos. Y eso es lo que hace un cristiano maduro. Eso es lo que hace un cristiano maduro, que predica el evangelio, que comparte el evangelio movido por el amor a los perdidos, porque él sabe que esa gente, si muere en esa condición, le van a ir a parar al infierno. Entonces, comparte el evangelio movido por el amor. Este testimonio evidencia el crecimiento que se está gestando en los verdaderos creyentes. Comunican el evangelio en amor. Dice el versículo 15 en la parte B. Se va gestando el crecimiento, ¿verdad? En ese mismo contexto, en ese mismo proceso, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, ¿verdad? Los nervios, mis hermanos, se van desarrollando a medida que están en ejercicio, ¿verdad? Si usted va al gimnasio, por ejemplo, cuando usted levanta pesa, esos nervios se desarrollan porque usted lo está lo está sometiendo, a un ejercicio. Cuando el creyente, cuando los santos están edificando la iglesia, se están sometiendo como nervio, como parte del cuerpo, a un ejercicio, y en ese mismo proceso están creciendo. Están creciendo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Es un proceso doble, mis hermanos. Estás edificando la iglesia, está compartiendo el evangelio, y al mismo tiempo eso es una evidencia de que tú estás creciendo conforme a la estatura de Cristo. Ahora, ¿de quién proviene el poder para ser equipado para la obra del ministerio? ¿De quién? ¿De dónde viene ese poder? Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Proviene de la cabeza, mis hermanos. El poder proviene de la cabeza. El poder para edificar la iglesia, el poder para capacitar la iglesia proviene de la cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Cristo, mis hermanos. Proviene de Cristo. El poder para ser equipados y edificados para la obra del ministerio recibe en aquel que es la cabeza. Y ese poder el poder no reposa en el talento nuestro que nosotros tengamos, en los dones. Ese poder no reposa en los pastores, tampoco en el tamaño de la iglesia. O sea, el poder para que una iglesia sea edificada no depende de su tamaño, no depende de su posesión, no depende de su riqueza. El poder para la edificación de esa iglesia, para la perfección de esa iglesia, está en la cabeza, está en Cristo. Ah, pero que nosotros somos muy chiquitos, a nadie le importa. Nosotros tenemos a Cristo. Amén. Y estamos siendo perfeccionados. Amén. Y la Biblia dice en el capítulo 18 de Mateo, que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él en medio de ellos. El Señor está en medio nuestro y nosotros estamos siendo perfeccionados también. Es necesario, mis hermanos, ir pegado a Cristo para nosotros ser útiles en la obra del Señor. Y si usted se lee en su casa, por ejemplo, el capítulo 15 de Juan, usted puede darse cuenta de eso, ¿verdad? Y en uno de esos versos Jesús dice: separado de mí,
Nada podéis hacer. Necesitamos de la cabeza, necesitamos de la vida, necesitamos estar conectados a Cristo para poder ser edificados y para poder ser entes edificadores de la iglesia. Cada miembro funciona como un músculo que ejerce su actividad propia y también a la vez crece, ¿verdad? Y ese crecimiento se va gestando en amor, mis hermanos. Ese es el proceso que vive el cuerpo, mis hermanos, para que la iglesia pueda ser entrenada y que sus miembros, siendo entrenados también, puedan utilizar sus dones para edificar la iglesia. El Señor es quien capacita a su iglesia, regalando a hombres doctos en su liderazgo, quienes están prestos a enseñar las escrituras, ¿verdad?, a los creyentes y derramarse en oración a favor de ellos. Hay que orar, ¿verdad? Hay que orar por los creyentes. Los pastores maestros tienen la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios. ¿Usted sabe lo que significa es enseñar todo el consejo de Dios? Que yo no puedo estar brincando lo que me gusta o lo que no me gusta. Es lo que dice la Biblia que yo tengo que predicar. Yo no voy a predicar de esto porque esto me trae problemas. No, es lo que dice la Biblia. Hay iglesias donde no se habla de divorcio. Hay iglesias donde no se habla de homosexualidad. Hay iglesias donde no se habla de un paquete de temas. Que los líderes y los pastores son selectivos a la hora de hablar de ciertos temas. Bueno, pero en la iglesia de la prosperidad nada más se habla de dinero, se habla de salvación ahí, se habla de dinero. Sin embargo, los pastores estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios, todo lo que Dios ha establecido en su palabra, que no lo podemos hacer todo hoy. Bueno, la semana que viene predicamos una parte, la otra predicamos una parte, el año que viene predicamos otra, pero debe de haber esa intención, mis hermanos, debe de haber esa intención. Es una responsabilidad con la cual tenemos que cumplir, enseñar todo el consejo de Dios y orar por nuestras ovejas. Pero también cada creyente tiene la responsabilidad de usar sus dones y sus talentos para edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene una responsabilidad. Y si nosotros no nos ejercitamos en el uso de nuestros dones, no vamos a crecer. Recuerden, el miembro crece mientras está edificando la iglesia, mientras se está ejercitando, ¿verdad? Y está utilizando sus dones. De esta misma manera va creciendo. Así que si tú no usas tus dones para edificar tu iglesia local, tú tampoco vas a crecer. Porque el nervio, ¿qué van a hacer los nervios? ¿Qué tú vas a hacer como nervio? ¿Qué pasa cuando nosotros no nos ejercitamos, verdad? Nos ponemos flojos, nos ponemos gordos, nos da artritis, nos da tal cosa, nos da de todo, ¿verdad? Entonces necesitamos ejercitarnos para poder crecer, mis hermanos, para poder crecer, que la iglesia crezca y crecer nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos. Al igual que Satanás en Edén, muchos hombres andan por ahí usando la astucia. ¿Qué es la astucia? Bueno, tratar de mostrar algo que no es verdad como si es verdad. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el Edén con nuestros primeros padres? Lo mismo, ¿verdad? Fue astuto. Satanás es astuto. Y esos hombres que andan por ahí de parte de Satanás son astutos. Ahora usted y yo tenemos que procurar usar las herramientas que el Señor nos ha brindado. Actuar como cristianos maduros. Llamarle hijos del diablo a los que son hijos del diablo. Reconocer que no todos son hijos de Dios. Reconocer que no todos tienen buenas intenciones. Y que no es pecado cuando usted denuncia a aquellos que están pervirtiendo el evangelio. Pablo denunció a todos los que estaban pervirtiendo el evangelio. Fue perseguido. Usted y yo también tenemos que denunciar a todos aquellos que están pervirtiendo el evangelio. No se ría de los rabacucos. No son un chiste. Le están haciendo daño a muchas personas. No le están haciendo daño a Cristo, no le están haciendo daño a la iglesia universal, pero le están haciendo daño a muchos débiles en la iglesia local. Y usted y yo tenemos que orar y reprender ese grupo de personas que andan por ahí, lamentablemente, quizás puedan tener una buena intención, pero están haciendo daño, mis hermanos. Están haciendo daño, mis hermanos. Tengamos cuidado. Y si tú estás aquí y tú no conoces al Señor, el Señor, quien me recibió con los brazos abiertos, ¿verdad?, y me salvó, quien murió por mí en la cruz, también puede entrar a tu corazón a esta hora. Si tú vienes a Él,
en arrepentimiento y fe en esta mañana. Tú estás aquí porque Dios ha querido que tú estés acá. Tú estás acá escuchando este mensaje porque a Dios le ha placido que tú estés aquí. Ojalá el Espíritu Santo te convenza de pecado y tú pases a ser de la familia de Dios en esta mañana. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da.